Hola, bienvenido a otro video alucinante, donde podrás ver cascadas gigantes dentro de un aeropuerto y lugares que parecen sacados de Avatar. Eso y más en videos alucinantes. ¡Empecemos! Así es como se distribuye el Wi-Fi en una casa, así que la mejor recomendación es poner tu router en medio de ella. El ascensor exterior más alto del mundo se encuentra en Huainan, China. Su vista es panorámica y cada elevador cuenta con 2 pisos. Al ir subiendo podrás apreciar este espectacular paisaje como sacado de Avatar. Lo malo es que solo dura 1 minuto con 32 segundos. Parece muy poca la distancia entre la Tierra y la Luna, pero no es así. Es tanta su distancia que entre ellos podrían caber todos los planetas del sistema solar. Esto equivale a aproximadamente 384.400 kilómetros. Vaya, sí que está lejos la Luna. ¿Te imaginas navegar en un barco dentro de una alberca? Pues esto lo puedes hacer a las orillas del Pacífico, ya que esta alberca se encuentra en Chile. Y es tan, pero tan grande que hasta puedes andar en barco para poder recorrerla. Esta cubre un área de 9 hectáreas, algo así como 6.000 albercas de 8 metros de largo. ¡Qué alucinante! Esta es la araña errante brasileña, o también llamada la araña bananera. Esta araña es de las más mortales del planeta. Uno de sus síntomas son temblores, salivación excesiva y dificultad para respirar. Pero hay otros síntomas que puede causar el veneno de estas arañas y se han detectado en un elevado número de casos, y es una dolorosa e intensa erección que puede durar horas y horas. ¡Auch! Para el 2030, la realidad aumentada y virtual permitirán crear mundos paralelos. ¿Te imaginas vivir otra vida que no sea la tuya y ser otra persona con diferentes avatares hiperrealistas? Estos podrán ser privados, compartidos con amigos o con más personas. ¿Me creerías si te digo que alguien se robó a la Mona Lisa debajo de su brazo y nadie se dio cuenta? Pues así fue. El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, quien trabajaba como carpintero en el Museo del Louvre, entró una mañana en la que el museo no abría al público. Descolgó el cuadro de Da Vinci, lo cubrió con una manta y se lo llevó debajo de su brazo. Así de fácil. Pero 2 años después fue rescatada, cuando él la quiso vender. Si existiera un premio a la mejor niñera entre los peces, seguro lo ganaría el pez damisela. Le pone tanto cuidado a su descendencia que otros peces lo aprovechan como niñeras y le dejan a sus bebés a cuidar. Los piojos no saltan, a diferencia de las pulgas que brincan de un lado a otro. Los piojos no pueden volar, ni siquiera pueden nadar, pero sí tienen el superpoder de un mini flash, ya que estos corren 30 centímetros en 1 minuto. Para que te des una idea, es como si tú corrieras 600 metros en 1 minuto. Así que no te preocupes, si no te pegas a esa persona que tiene piojos, no te los puede contagiar. Hablando de piojos, ¿sabías que existen asesinos profesionales de estos? Tanto en Estados Unidos como en Europa han surgido empresas exterminadoras de piojos. Usan mini aspiradoras superpotentes. Después lanzan chorros de aire caliente a la cabeza para deshidratar los huevos. Y por último, te ponen un acondicionador para el cabello y así quitar los piojos que pudieron haber quedado. Un día de un futuro no muy lejano, podrás viajar por el ferrocarril flotante subacuático de alta velocidad, que medirá aproximadamente 2.000 kilómetros de largo, que te conectarán desde los Emiratos de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad de Mumbai en la India, que solo te llevará 2 horas el recorrido. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Los habitantes de Japón y Singapur son los que menos duermen en el mundo, ya que solo duermen 7 horas y 24 minutos. Por lo contrario, los holandeses son las marmotas entre la población de los países industriales. Ellos duermen 8 horas y 12 minutos. Y hablando de Singapur, aquí se encuentra uno de los mejores aeropuertos del mundo y uno de los más bonitos, ya que tiene la cascada interior más grande del mundo. Mide 40 metros de largo y el agua cae a través de un vórtice de vidrio y acero. En la Tierra existen aproximadamente 3.04 billones de árboles, casi 7.5 más de lo que se estimaba, pero no es lo suficiente, así que cuidemos lo que tenemos y plantemos más para ayudar a nuestro planeta. El Triángulo de las Bermudas tiene un primo, y este se encuentra en Alaska, donde desde 1988 han desaparecido 16.000 personas. Avionetas con todo y tripulación
han desaparecido. ¿Conoces a los tardígrados? O también conocidos como ositos de agua brillante. Estos han sobrevivido a 5 extinciones masivas de nuestro planeta, ya que pueden estar décadas sin alimento, agua u oxígeno, y pueden estar en lugares mega calientes o súper fríos, y hace poco descubrieron que pueden soportar niveles de luz ultravioleta, que estos podrían ser mortales para nosotros. Estos absorben la radiación y la rebotan, es por eso que son fluorescentes y los vemos brillar. ¿Sabes que la atmósfera actúa como filtro de rayos ultravioleta del Sol? Esa también crea un efecto invernadero natural que regula la temperatura del planeta y contiene los gases necesarios para el proceso de respiración y la fotosíntesis. Esto sí que es un ambiente de primera. Los elefantes marinos llegan a tierra firme solo 2 veces al año, con máximo de tiempo de 4 meses. Uno para reproducirse y dar a luz, y la otra para cambiar su pelaje y piel exterior. Hasta aquí los videos alucinantes por ahora. Espero les haya gustado, y si es así, los invito a que le den like y se suscriban. Así podrán llegar a más personas los videos. Muchas gracias.